Le damos la bienvenida a esta mesa cuadrada, a este coloquio que hemos organizado junto al Grupo de Investigación Transdisciplinario en Estudios Culturales. Esto forma parte de una serie de actividades que estamos realizando como colectivo de trabajo, que está constituido por esta mesa, pero también con dos cursos talleres que el primero ya se está desarrollando, que tiene como título Enfoques Interdisciplinarios para la Educación. Y el otro curso que empieza este próximo lunes, que tiene por título Cuerpo y Ciudad en las Sociedades Contemporáneas, acercamientos biopolíticos y desde la teoría cultural, que también son cursos que duran una semana y a los cuales están invitados si quieren participar, no hay ningún problema. Esta mesa va a trabajar de manera algunas de manera muy específica, pero también desde una perspectiva no clausuradora, digamos, temas relacionados con algo que hemos denominado las experiencias de una modernidad líquida, tratando de hacer una cosa bien así un poco forzada, ¿no? Para hacerlo que haga empatía un poco con el tema de la escuela de verano, pero que también es forzada con un sustento teórico. Se llama Experiencias de una modernidad líquida, abordajes inter y transdisciplinarios al cuerpo y la ciudad desde lo biopolítico. Esta instancia pretende compartir los acercamientos de los expositores aquí presentes hacia el eje cuerpo-ciudad, que ha sido un eje de trabajo que hemos estado abordando desde allá hace aproximadamente un par de años, atendiendo a los impactos que la práctica discursiva y la materialidad del neoliberalismo imponen a las sociedades contemporáneas. Es así como Rodrigo Alarcón, Nicolás Muñoz y Pancho y Francisco Albarrán van a trabajar desde sus propios ejes de trabajo esta especie de panorámica que hemos denominado experiencias de una modernidad líquida. Así que vamos a comenzar con Nicolás, ¿verdad? Con Nicolás, ¿sí te parece? Gracias. Bueno, primero agradecer al Grupo Transdisciplinario y a Paulina por la invitación. Mi nombre es Nicolás Muñoz Saldaña. Soy integrante del Nodo Biopolítica Experimental, colectivo de investigación militante, junto a Catalina Mendoza Leal, presente ahí en primera fila, y a Marcelo Sangüesa Vallejos, que se encuentra aquí hoy día. Nos dedicamos a la investigación de las formas que adoptan los microfascismos en distintos ámbitos de la vida y sobre las maneras de denunciar y evidenciar dichos dispositivos. Yo soy licenciado en Sociología, sociólogo en un par de semanas, y aceptado en el Magíster de Estudios Culturales de la Universidad de Ámsterdam en Países Bajos para este año. Hoy les voy a hablar un poco de la relación que existe entre la biopolítica que podríamos llamar sobre la vida y la biopolítica que podríamos llamar desde la vida. La primera guarda relación con lo que se ha entendido como biopoder, es decir, como este poder opresivo que viene desde la estructura hacia nosotros y que hace vivir en vez de dejar vivir. Esto por un lado. Y por el otro lado, lo que nosotros como colectivo denominamos antipoder desde la vida. Como primer punto diríamos que existe la tradición de la filosofía política y el pensamiento contemporáneo, una suerte de tendencia a entender la realidad social generalmente como rodeada de estructuras, o generalmente con una estructura que es la que está por sobre todas, que es la estructura del capitalismo. Esta estructura se encontraría por sobre nosotros y fuera de nosotros, según esta tradición. Todo esto ajeno a nuestro actuar o voluntad. Y no es raro, y se puede evidenciar en las prácticas sociales, que este tipo de pensamiento nos lleva a sentimientos de amargura, de desesperanza, o la inmovilidad también de esperar la ansiada revolución que caiga del cielo, o también a la aburrida militancia de la hegemonía y contrahegemonía, ¿no es cierto?, que nos condena a repeticiones rituales y reformismos. Pero la verdad es que hablar de estructuras literalmente no parece un poco fantasioso, no parece un poco como paranoico incluso. ¿Alguien puede decirme cómo se ve la estructura del capitalismo? ¿Existe en todo el día y en todo espacio alguien o algo que nos dice qué hacer y cómo pensar? ¿Es un edificio? ¿Es un domo? ¿Es el gran hermano? De hecho, se suele ilustrar como y ahí se hace el cerdo capitalista con los trabajadores como marionetas, todos agarrados del cuello. Entonces ahí estaría la estructura del capitalismo. Pero la verdad es que en la realidad mostrada por esta metáfora, en la práctica en sí,
no existe. La estructura propiamente tal no existe. Lo que existe es un dispositivo, entendiendo dispositivo en la tradición Foucault-Deleuziana, que se compone tanto de un discurso que le da vida, materializaciones y prácticas no discursivas. Entonces sí se conforma el triángulo del dispositivo del capitalismo. Entonces, en el lado discursivo del triángulo, incluso una combinación entre el lado discursivo y el lado de las materializaciones, encontramos, como dije, el carácter visual incluso del cerdo capitalista que está ahí, la estructura del capitalismo. Una pregunta que quiero plantear es, en este macro y a la vez micro dispositivo del capitalismo, ¿a quién termina sirviendo el discurso de la estructura opresiva? Un discurso que nos minimiza y nos muestra como víctimas débiles e irresponsables. ¿A quién beneficia entonces? ¿A quienes luchamos contra el capitalismo o a los beneficiados por el capitalismo? ¿Es una estructura capitalista monstruosa separada de nosotros la que nos obliga? ¿O es más bien un conjunto de ensamblajes que entre todos perpetuamos lo que forja dicha monstruosidad? Hagamos un poco un paréntesis con la socioantropología de Bruno Latour. Bruno Latour, socioantropólogo. Al analizar la categoría de trabajo, por ejemplo, nos preguntamos ¿qué es el trabajo? ¿Cómo definir el trabajo? ¿Es el trabajo una actividad total, uniforme, encapsulada? ¿Y en un determinado espacio de la ciudad? ¿O será más bien el trabajo un ensamblaje de un contrato, de decisiones, de palabras, de entendidos, de malentendidos, conexiones neuronales, movimientos de músculos? Todo esto en conjunto con la tecnología y la relación con la naturaleza, es decir, el rol de lo llamado no humano. ¿Es el trabajo algo individual? ¿En qué forma producimos el valor en general, en colectivo? Es de notar que esta concepción del trabajo, en este ejemplo, libera el trabajo de su régimen exclusivamente capitalista. Cuando comprendemos lo social bajo esta óptica, entonces se abren posibilidades. Latour toma, evidentemente, la filosofía deleuziana a través de una revitalización del sociólogo Gabriel Tard. Pero ¿cuál es la utilidad de esto? Claramente es poner en práctica los rizomas de Deleuze y la episteme maquínica y esquizoanalítica, al análisis empírico de lo social y a la vez a las prácticas y al empoderamiento del sujeto. Por ende, tomando dichos elementos deleuzianos, nos acercamos a comprender la realidad social como una compuesta por una multiplicidad de elementos y posibilidades. Es decir, comprendiendo las conexiones maquínicas, los ensamblajes, deconstruyéndolos y velando sus mecanismos infinitesimales, nos liberamos del yugo de la estructura y su fetichismo. Y por ende, voilà, aparecemos nosotros como sujetos con un rol importante en el tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura somos nosotros, al consentir, al obedecer, al consumir, al actuar capitalísticamente. El capitalismo no se levanta solo sobre nosotros como un edificio ajeno a nuestros cuerpos, sino que el capitalismo es una forma de vida que Marx explicó bien, simple y ampliamente a la vez, con la fórmula DMD', dinero, mercancía, dinero aumentado. Es decir, la esencia del capital y su reproducción reside no en la estructura, no en un gran capitalista ni en conspirativistas multimillonarios que se encierran a planear cómo cagarnos la vida a todos nosotros. El capital se reproduce gracias a una forma de vida, a un acto, a una separación, a una extracción que reproducimos, a una forma alienada de la vida que Marx escribe en forma genial en los manuscritos económicos filosóficos. DMD', es decir, dinero, mercancía, dinero aumentado. La forma de mercancía y su consecuente plusvalor se erige sobre repetidos y continuos actos de obediencia y la complicidad con el atentado a nuestra propia vida plena. Y ojo, que este tipo de relación no sucede solamente en la esfera del trabajo o la llamada economía, sino que también sucede en nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, nuestras relaciones entre sexos, género y sexualidades. Sucede en nuestras formas de vivir y militar, al fin y al cabo. ¿Qué más capitalista que el Partido Leninista y todas sus reformulaciones y reformas? ¿Qué más capitalista que la idea de representación? ¿Qué más capitalista que la academia y sus papers? ¿Qué más capitalista que la competencia, el ritmo acelerado y la subdivisión en cada espacio de nuestras vidas y la ciudad? Es entonces el método para la superación de la relación capitalista militancias que replican el modelo, militancias que se forjan a imagen y semejanza del monstruo contra el que nos rebelamos, formas de vida cotidiana que repiten el capital fascismo, el modelo bélico que muchas veces en forma inevitable ejercemos.
el modelo de los militantes amargados de los que habla Foucault en el prefacio al Antiedipo. No es coincidencia que hoy uno de los temas más recurrentes de los estudios Foucaultianos, por ejemplo en el 4º coloquio latinoamericano de biopolítica, al que asistí, que el tema principal sea el tema de la ética, del gobierno de sí, tema que aparece en el último Foucault del coraje de la verdad. Michael Hart, quien escribe con Antonio Negri, toma los elementos, por ejemplo, de este último Foucault, del actuar cínico, ¿no es cierto?, y nos muestra cómo a través de la forma de vida se ejerce una militancia distinta, es decir, no una militancia del bla bla o del se dice contra una estructura, sino del cómo se vive en el día a día. Esto es lo que Michael Hart entonces lo toma y llamaría a esto militancias biopolíticas. Es interesante cuando uno mira la obra de Foucault en su totalidad, que no tan solo existe el teórico del panóptico y lo disciplinario, sino que existe un teórico que realiza una crítica al deseo de poder, a pesar de que hay algunos que creen que poco menos que a Foucault le gusta el poder, tanto que habla el poder, en realidad le parece interesante, pero claramente existe una crítica a la idea del poder en sí. ¿Dónde iba? Claro. Bueno, también está el análisis del poder, ¿no es cierto?, y las prácticas de sí para cambiar el orden existente. Para ir cerrando, cuando nos hacemos la pregunta por la revolución, por el otro mundo posible, creemos necesario repensar, discutir y hacer la autocrítica y replantearnos las formas en que vivimos y militamos. Es necesario generar la ruptura, entonces, no enfocar todas las energías en la ruptura existente, por ejemplo, con el Estado, ya sea en las calles o ya sea en el mismo Parlamento, sino que es una ruptura que puede suceder en todo momento, en cualquier día, en cualquier momento, en todo espacio. Es una ruptura que debemos levantar a través de la creación de nuestros propios dispositivos o antidispositivos, si se quiere denominar de alguna forma, que podríamos decir que ojalá sean nómadas en vez de totémicos, fijos, ¿no es cierto? Entonces esto sería desensamblar el capitalismo a través de vivir de otro modo. Quiero dejar para la reflexión y la discusión la idea de cómo nos encamina esto hacia la necesidad de nuestro juicio 3 elementos muy importantes y complementarios para la lucha anticapitalista o antifascista. Estos serían, punto 1, el vivir de otras formas no capitalísticas. Esto implicaría ejercer prefiguratividades, como dice el antropólogo anarquista bien reconocido David Graeber, que se trataría de vivir según el mundo que queremos ver en el día de hoy, no postergar la utopía como se suele hacer, ¿no es cierto?, sino que ejercer hoy en día lo que queremos ver el día de mañana. Esto también plantea el problema por evitar las verdades, ya que las verdades pueden ser peligrosas. En segundo lugar, enfocar los esfuerzos en la creación de autonomía, de crear nuestros propios medios no capitalísticos, nuestras redes de intercambio económico, por ejemplo, nuestra propia educación, nuestra salud. Y ahí encontramos elementos que pueden ser interesantes a profundizar para fortalecer esta autonomía, como por ejemplo la economía solidaria, o qué sé yo, o todas las prácticas que se han estado realizando en torno a la educación autogestionaria en los intersticios prácticamente de la universidad también. Y por último, en tercer lugar, ¿por qué no decirlo también? En tiempos en que la semiótica cobra una importancia bastante fundamental, la necesidad de creación de simulacros y situaciones capaces de referenciar nuestros nuevos medios y formas no capitalísticas de producir en conjunto la vida misma. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a dar paso al trabajo de Rodrigo.